¿Qué onda a todos? Soy José, y hoy vamos a platicar de un caso realmente feo. La neta, los celos son una cosa bien peligrosa. Te ciegan, te hacen perder la cabeza y hasta te pueden llevar a cometer locuras. Justo eso fue lo que pasó en una tragedia que sacudió a Costa Rica hace unos años. Este caso se volvió súper famoso en el mundo forense como el caso de Gerardo Cruz. Pero vamos por partes. Todo empezó con Samody Fonseca, quien nació en Costa Rica en febrero de 1975. De su familia y su niñez se sabe poco. Creció en una zona llamada Cuba, donde vivía con su mamá, Sonia Fonseca. Desde chavita, Samody ya mostraba un carácter bastante difícil. No le gustaba que le dijeran que no, y muchas veces conseguía lo que quería a la mala, ya fuera con mentiras o de plano a la fuerza. La banda que la conoció cuenta que Samody, gracias a su belleza impresionante y su cuerpazo, no batallaba nada para atraer a los hombres, pero eso sí, no sabía mantener una relación. Era guapísima y sabía usar su físico a su favor, pero su ambición y su vanidad la echaban a perder. Siempre ponía el dinero y sus propios intereses por encima de todo, y eso terminaba ahuyentando a cualquier galán en poco tiempo. Además, era bien celosa y se ponía súper agresiva. Cuando estaba joven, por su carita de muñeca, Samody trabajó varios años como Barbie, en una librería famosa llamada Universal, y desde ahí se le quedó ese apodo para siempre. Luego, después de acabar la prepa, empezó a andar con un periodista exitoso que salía en la tele local. Se llamaba Osvaldo Fernando Valeri y era 16 años mayor que ella. Fue su relación más larga y seria, pero aunque duraron bastante, Osvaldo nunca le propuso matrimonio. En 1996 tuvieron un hijo, Christopher, y un año después nació su hija, Cristina. Pero la relación era un infierno de peleas y celos, así que Osvaldo acabó dejando a Samody. Para acabarla de amolar, en 2012, Osvaldo murió de repente, y cuando se leyó el testamento, ¡pum!, Samody no apareció por ningún lado. Ella no pensaba quedarse de brazos cruzados, así que se lanzó a la casa de su ex, cambió las chapas y no dejó que nadie de la familia entrara. Además, se llevó varias cosas de valor que eran de Osvaldo. Obviamente la familia de Valeri se puso como loca y la demandaron. La policía tuvo que intervenir y sacarla de la casa. Y aquí es donde todo empieza a ponerse todavía más turbio. Aunque la neta parecía obvio, nunca se iniciaron cargos serios contra Samody. Después de todo eso, ella siguió teniendo varios romances, y uno de ellos fue con un tal Miguel Ángel Pérez, con quien tuvo a su tercera hija, María. Según algunos chismes, su relación sí llegó a ser oficial, pero acabaron divorciándose a los pocos años. Aunque, para ser sinceros, otras versiones dicen que nunca se casaron oficialmente. Eso sí, Samody le puso el apellido de Miguel Ángel a la niña, sin que él diera permiso ni se enterara. Un dato que pone los pelos de punta es que varios de los exnovios de Barbie, como ya la conocían, desaparecieron o murieron en circunstancias bien sospechosas. Y lo más raro es que durante mucho tiempo, nadie le echó mucha atención a eso. Por ejemplo, uno de sus exnovios desapareció justo después de que decidió terminar con ella, y hasta la fecha no aparece. Los familiares están seguros de que Samody tuvo algo que ver, aunque nunca encontraron pruebas sólidas para culparla. Otro de sus antiguos amores, un vato llamado Diaco, no corrió mejor suerte. Lo asesinaron poco después de tronar con ella, y todo parecía un asalto fallido. Pero los culpables jamás fueron atrapados. Y otra vez, aunque mucha gente decía que Samody estaba detrás de todo, nunca lograron demostrarle nada. Pero de todos sus casos turbios, el más sonado fue el de Gerardo Cruz. Gerardo, un chavo originario de San José, Costa Rica, nació en diciembre de 1992. Nunca conoció a su papá biológico, quien los abandonó antes de que él naciera. Su mamá, Ana Patricia, al poco tiempo se casó con un hombre llamado Hermes Rodríguez, quien adoptó a Gerardo y lo crió como si fuera su propio hijo. Luego, Gerardo también tuvo una hermanita, Milena. Su infancia y adolescencia fueron bastante tranquilas, sin muchos sobresaltos. Era un chavo normal, estudiaba, le encantaban las motos y desde muy joven encontró el amor con una muchacha llamada Carol. A los 23 años, ya era papá de una niña, Génesis Cruz,
y se mudó junto a su pareja y su hija a la casa de unos tíos en San Sebastián, un suburbio cerca de la capital. Para sacar adelante a su familia, Gerardo empezó a chambear en una panadería local. Las cosas iban bien, la pareja era feliz. Para acabarla de hacer más bonita, se enteraron de que venía otro bebé en camino. Pero en el verano de 2015, la vida de Gerardo cambió para siempre. Fue entonces cuando conoció a Samody, quien de vez en cuando iba a comprar pan a la panadería. Para ese entonces, Samody ya rondaba los 40, pero seguía llamando la atención. Siempre vestía con ropa súper atrevida y no perdía la oportunidad de coquetear. A esas alturas, Samody ya había agarrado la maña de andar con hombres mucho más jóvenes que ella. Parece que la atención de los chavitos le subía el ego, porque aunque les llevaba casi 20 años, ella se sentía en su mero mole. Fue así como Gerardo, a pesar de tener su familia, cayó redondito. Se enamoró de Samody y empezaron a verse a escondidas. Ella, bien lista, se dejaba caer casi diario por la panadería nomás para verlo. Y claro, los compañeros de trabajo no tardaron en notar el rollo raro entre ellos. A veces Samody iba acompañada de su hija mayor, Cristina, que para entonces tenía 19 años. Al principio, Gerardo se las arreglaba para llevar su doble vida sin levantar sospechas, por un lado su esposa, por otro su amante. Pero como suele pasar, se confió de más. El compa no aguantó las ganas de presumir su logro, y empezó a contarle a sus amigos y colegas sobre su romance con Samody, que si era una amante increíble, que si le daba regalos, ya sabes. El chisme no tardó en llegar a oídos de su mamá, quien obvio intentó abrirle los ojos y convencerlo de dejar esa relación. La aventura no duró mucho, apenas unos meses, y en octubre de 2015 tronaron. La razón: Samody se enteró de que Gerardo no solo tenía esposa, sino que Carol estaba embarazada otra vez. Samody se volvió loca. Empezó a llamarle y a mandarle mensajes a Carol, insultándola y hasta amenazando con matar a Gerardo si no era solo para ella. Gerardo, asustado, logró pedirle perdón a Carol y salvar su matrimonio. Pensó que Samody, con el tiempo, se iba a calmar y buscaría a otro. Ni en cuenta estaba de lo rencorosa y peligrosa que ella podía ser. Y justo unos días después de cortar con Samody, a Gerardo le tocó vivir algo que cambiaría todo. Mientras caminaba por una calle del centro, vio a un señor mayor siguiendo a una chavita y grabándola con el celular por debajo de la falda. Gerardo, indignado, sacó su propio teléfono y empezó a grabar también. Se acercó a la chava para avisarle y recomendarle que fuera a la policía. Pero ahí no quedó. Gerardo persiguió al tipo durante unos 2 minutos, gritándole cosas como «te divierte andar grabando a las chavas sin permiso», hasta que el viejo logró subirse a un taxi y escapar. Esa misma noche, Gerardo subió el video a su perfil de internet, y para el amanecer, ya era viral. La gente en redes sociales identificó rapidísimo al tipo, nada menos que un exfuncionario bastante conocido. Resulta que el señor que Gerardo grabó era nada menos que Luis Ulmano Delgado, un exfuncionario del Ministerio de Hacienda. Cuando el video se viralizó, los medios de comunicación lo agarraron y no lo soltaron. Lo pasaban en todas partes. Y de un día para otro, Gerardo se volvió famoso en todo el país. No paraban de invitarlo a entrevistas, tanto en periódicos como en programas de tele y radio. Él contaba lo que había pasado, condenaba el comportamiento del exfuncionario y decía, bien seguro, que no se arrepentía de nada y que volvería a hacerlo sin pensarlo. Pero mientras Gerardo se hacía de nombre, los abogados pesados que contrató Ulmano Delgado empezaron a moverse en su contra. Querían voltear la tortilla, acusándolo a él de haber violado la ley por andar difundiendo el video. Incluso estaban armando una demanda en su contra. Gerardo no lo podía creer. No entendía cómo era posible que a él, que solo había querido hacer lo correcto, lo quisieran llevar a juicio, mientras el verdadero culpable andaba tan campante. El último día que Gerardo dio una entrevista fue el 7 de octubre, en un programa de radio local. Se le escuchaba tranquilo, confiado, diciendo que no tenía nada que temer porque él sabía que había actuado bien. Para el día siguiente, ya había quedado de verse con su cuate Oswald después del trabajo, pero de repente canceló la cita, diciendo que había surgido algo urgente. Lo que nadie sabía es que ese mismo día, Samody le había mandado un mensaje, diciéndole que le invitaban a una nueva entrevista en un parque.
Gerardo, sin sospechar nada raro, creyó en la historia de su examante. Terminando su turno en la panadería, se lanzó directo al lugar acordado. Pero cuando llegó, no había periodistas ni cámaras. Lo estaban esperando dos tipos desconocidos. Lo atacaron, le quitaron su mochila, lo golpearon brutalmente y lo apuñalaron varias veces en el pecho y el estómago, para luego huir. A pesar de estar gravemente herido, Gerardo todavía alcanzó a llamar a su amigo para contarle lo que había pasado. Oswald no perdió tiempo y llamó a la policía y a una ambulancia. Gracias a su rápida reacción, los médicos lograron llevarse a Gerardo al hospital y lucharon durante 42 días por salvarle la vida. Le hicieron decenas de operaciones, pero tristemente, no pudieron hacer más. Gerardo falleció el 19 de noviembre en terapia intensiva. Todo el país, que había estado siguiendo su estado de salud desde que se volvió famoso, lamentó profundamente su partida. Su familia, que había estado dando entrevistas pidiendo oraciones por su recuperación, no podía creer lo que había pasado. Al funeral de Gerardo llegó muchísima gente, todos conmovidos, todos queriendo darle el último adiós y mostrarle apoyo a su familia. La familia de Gerardo, junto con muchísima gente, seguía esperando que la policía diera rápido con los responsables y que les cayera todo el peso de la ley. Al principio, había varias teorías sobre lo que había pasado. La primera era que se trataba de un simple asalto. Al final de cuentas, Gerardo fue atacado de noche en un parque. Le robaron la mochila y lo apuñalaron, como si hubiera sido obra de un ladrón cualquiera. Pero había otra versión que sonaba todavía más fuerte, la de la venganza. No había que olvidar que, apenas unos días antes, Gerardo había publicado un video que dejaba en ridículo a un exfuncionario bastante conocido. Así que no faltó quien dijera, en la prensa y en la calle, que Luis Ulmano Delgado pudo haber mandado matarlo para callarlo y limpiar su nombre. El asesinato de Gerardo estuvo en boca de todos. La gente salía a las calles a protestar, exigiendo justicia y pidiendo que atraparan a los responsables. La policía se puso a investigar diferentes líneas, revisaron posibles enemigos, viejos pleitos, cualquier cosa que diera pistas. Pero durante varios meses el caso no avanzaba, hasta que en mayo de 2016, por fin, encontraron un video clave de una cámara de seguridad. En el video se veía a dos tipos corriendo justo desde donde habían atacado a Gerardo. De inmediato se convirtieron en los principales sospechosos. Ahora el reto era identificarlos y atraparlos. Cuando ese video se hizo público, la investigación por fin empezó a moverse. Lo pasaban en todos los noticieros, pidiéndole a la gente que mirara bien, que cualquier pista podría ser crucial. Además, la policía logró hacer retratos hablados y describir las características físicas de los sospechosos. No pasó mucho para que uno de ellos decidiera entregarse solito a las autoridades. Quería cooperar, a ver si así le reducían el castigo. Gracias a la información que soltó, la policía rápidamente dio con más involucrados, sobre todo, con los cerebros detrás del crimen, Samody y su hija Cristina. Al poco tiempo ya tenían a todos en el bote. Aparte de Samody y Cristina, arrestaron también a varios cómplices. Uno de ellos fue Ronald Archie, un taxista que ayudó a ubicar a los atacantes. Otro fue César Chávez, un trabajador que sirvió de intermediario, y también un joven minero que estuvo directamente en el ataque. Además, atraparon a Omar Costa, quien estuvo vigilando a Gerardo y pasando informes sobre sus movimientos el día del atentado. Todo se fue esclareciendo gracias a los registros de llamadas y mensajes de texto entre los involucrados. Así se confirmó que la mente maestra de todo esto había sido Samody, quien planeó todo. Samody planeó todo con lujo de detalle, y no lo hizo sola. También metió a su hija Cristina en el enredo. Entre las dos buscaron a sus amigos Ronald y César, quienes les ayudaron a encontrar a unos matones que se encargaran de desaparecer a Gerardo y que todo pareciera un simple asalto que salió mal en un parque de noche. Después también se unió Omar, quien tenía la tarea de asegurarse de que Gerardo llegara al lugar acordado. Samody misma escogió el día en que todo iba a pasar, el 7 de octubre. Ese día estuvo encima de todos, llamándoles, mandándoles mensajes, asegurándose de que cada quien supiera qué tenía que hacer. Y no solo eso. Samody exigió que, después de matarlo, le llevaran algo de las pertenencias de Gerardo como prueba de que habían cumplido. Gerardo, sin sospechar nada,
Salió de su trabajo y se fue directo al parque. Él pensaba que iba a dar una entrevista, así que hasta trató de llegar puntual. Pero cuando llegó, lo emboscaron. Lo apuñalaron varias veces, le robaron su mochila y su chamarra, y esos objetos fueron los que después entregaron a Samody. El golpe más fuerte para ella fue que no se tomó ni la molestia de borrar los mensajes en los que planeaban el crimen. Ahí estaba todo escrito clarito, desde los roles de cada quien hasta las instrucciones finales. El motivo de todo esto fue tristemente común: celos. Samody no soportaba la idea de que Gerardo estuviera con su esposa. En su mente torcida, pensó que si no era para ella, no sería para nadie. Lo peor es que no dudó en arrastrar a su propia hija a este plan tan enfermo. Tanto Samody como Cristina fueron arrestadas de inmediato, y ni hablar de dejarla salir bajo fianza. Existía un altísimo riesgo de que huyeran del país. Los otros cómplices también fueron enviados a prisión preventiva, excepto Omar, que por ser menor de edad, fue entregado a las autoridades de menores. La investigación duró como 1 año y medio, y no fue sino hasta diciembre de 2017 que empezó el juicio contra todos los involucrados. Y durante el proceso, salieron a la luz más trapos sucios de Samody. Resultó que ya había tenido broncas legales antes, por andar falsificando documentos para cobrar apoyos del gobierno. En esa ocasión, solo le cayó una multa, pero ya dejaba claro de qué tipo de persona se trataba. También salió el chisme de Miguel Ángel Pérez, el papá de su hija más chica. Samody le puso el apellido de Miguel Ángel a la niña sin avisarle, y luego hasta lo demandó para obligarlo a pagar pensión. Resulta que Samody también había estado cobrando pensión alimenticia de Miguel Ángel Pérez durante más de 3 años, todo basado en documentos falsificados. Cuando se descubrió el fraude, la condenaron a 3 años de cárcel y a pagar una multa bastante pesada. Pero como el juez tomó en cuenta que tenía una hija chiquita, le dieron una sentencia suspendida de 5 años, o sea, no pisó la cárcel de inmediato, siempre y cuando no se metiera en más líos. Ya durante el juicio por el asesinato de Gerardo, Carol, la esposa de Gerardo, confesó que sí sabía de la aventura que su marido tuvo con Samody, y también dijo que la examante lo había amenazado de muerte. Lamentablemente, Gerardo no le dio mucha importancia a esas amenazas. El motivo detrás de todo, como ya se había dicho, fue pura y vil rabia, los celos y el orgullo herido de una mujer que no soportó que su novio prefiriera quedarse con su familia. Las llamadas telefónicas dejaron todo claro. Samody y su hija Cristina planearon el crimen juntas. También salió a la luz que, cuando se hizo público el video de las cámaras de seguridad donde se veía a los asesinos huyendo, Cristina entró en crisis, lloraba, quería entregarse a la policía, pero Samody la calmó, diciéndole que no pasaría nada, que nadie las iba a descubrir. La sentencia final se dictó el 23 de enero de 2018. El tribunal le dio a Samody 30 años de prisión. A su hija Cristina, junto con Ronald y César, les dieron 25 años a cada uno. De los 2 atacantes, uno fue enviado a un centro de detención juvenil, y el otro seguía prófugo en ese momento. Por su parte, Omar, quien solo había estado siguiendo a Gerardo, fue absuelto. La familia de Gerardo recibió una indemnización de $140,000 como compensación moral. Tras escuchar la sentencia, los familiares agradecieron al juez y al tribunal por hacer justicia. Pero claro, la historia no terminó ahí. Los abogados de Samody y Cristina apelaron la sentencia, buscando reducirla. En noviembre de 2019 se llevó a cabo el nuevo juicio. Para ese entonces, también ya se sabía quién era el segundo agresor, el que Ronald y César habían mencionado, aunque aseguraban que ese chavo no sabía todos los detalles del plan. Al final, el tribunal redujo las sentencias. A todos los involucrados les bajaron 5 años de cárcel. Así que actualmente, Samody está cumpliendo una pena de 25 años en una prisión de mujeres en Costa Rica. Y como si fuera poco, en el verano de 2020, Samody se casó en la cárcel. Sí, se casó con una mujer que conoció ahí mismo, una tal Lindsay Díaz López. Para cuando se registró el matrimonio, Lindsay ya había salido libre bajo libertad condicional, mientras que Samody todavía tiene por delante casi 2 décadas tras las rejas. Gracias por acompañarme. Yo soy José. No olviden suscribirse al canal porque vienen más historias impactantes. Nos vemos pronto.